Dios les bendiga a todos mis hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este nuevo día, amén, que nos permite el Señor estar acá nuevamente para compartir la palabra del Señor. Estamos bien contentas, bien agradecidas con el Señor porque Dios es bueno, grande, maravilloso, amén, gloria a Dios. Hoy traemos un tema muy hermoso de la palabra de Dios, que eso es el beneficio de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, amén. Sabemos de que el obedecer trae bendición, amén. El obedecer trae mucha bendición, pero si somos nosotros desobedientes a la palabra de Dios, pues van a haber consecuencias, ¿verdad? Que no nos gustarían pasar, pero pues toda mala acción trae también una acción que no es agradable, amén. Es su consecuencia. Así es, mi hermana, amén, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra, amén. Es cierto. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Así que damos ¿verdad? Comienzo a este nuevo, ¿verdad? Programa que tenemos en este día. Gracias a Dios porque Él nos permite compartir su palabra, amén. Amén. Vamos a orar entonces, mi hermana, para comenzar. Padre que estás en los Padre, cielos, Señor, mi Dios, te damos Señor, muchas gracias, le mi damos Dios. la gracia, le damos la honra y la Gracias, gloria, Espíritu Señor, Santo, en mi esta hora. Dios. Sea Toma tu tu Santo control, Espíritu, Señor, mi quien Dios, está amado tomando, de Señor, nuestros el labios, control Señor, mi Dios, de lo que en vamos esta a hora, hablar, Señor. Espíritu Santo, Hable Señor, usted, guíanos, Señor, a través de la Espíritu palabra, Santo. Señor, a cada Ayuda a oyente, aquellos, a cada Señor, mi Dios, que están corazón, Señor, que van a necesitados, estar Padre oyendo, Santo, Señor, mi Dios, de viendo ti, este Padre video, Santo. Señor. Que están Ayúdanos, Padre, necesitados, Padre mío, Santo, nosotras, mi para que Dios, podamos de tu expresarnos, presencia, hablar con la Espíritu sabiduría, Santo, te Señor, y el necesitamos, entendimiento Señor, de mi tu Dios. palabra, Señor. Necesitamos tu Guía, guianza, Espíritu Padre Santo, en Santo, esta tu hora, en el presencia, nombre Espíritu poderoso del Santo. Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por Sea todas usted, tus Señor, tomando bendiciones, el Padre control en Santo. esta hora, Padre Gracias, Santo, poderoso Dios, y hablando, Señor. bendito Dios, en el Sí, nombre Padre poderoso Santo, del Señor en el nombre de Jesucristo. tu Hijo, amado Jesús. Te Padre, damos te damos gracias, muchas Señor. gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria Bendita a la Dios. gloria de Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Damos Aleluya. gracias al Señor. Aleluya. Amén. Gloria Que el Señor al me los Señor. bendiga, pueblo del Señor, en esta hora. Es motivo de adorar al Rey, de darle la honra y la gloria al Señor por siempre. Amén. Un día más de vida que nos ha permitido. Es de decirle, Señor, gracias por tus maravillas, porque Amén. puedo contemplarlas, Aleluya. puedo verlas, aunque estamos Sí, amén. pasando a veces momentos difíciles. Pero es un privilegio tan grande, Iglesia de Cristo, el poder hoy estar con vida. Amén. El poder hoy decirle, Señor, te alabo en este día porque me has dado vida. Ujú. Y allí donde hay vida, sabemos que allí hay esperanza. Amén. Y vamos a adorar al Señor, Iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Mire, estamos con el tema beneficios de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver un caso de la desobediencia. Amén. Esto lo vamos a encontrar en 1 de Samuel 15. Vamos a estar estudiando 1 de Samuel 15 del 1 al 3. De ahí vamos a ir ahí mismo, pero en el versículo 18 hasta el 22. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era una misión, ¿verdad? Que Dios le mandó Amén. a Saúl que hiciera. Amén. Vamos a ir a 1 de Samuel ahí mismo, en el 18. Dice, y Jehová, está hablándole Samuel ahora a Saúl.
Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Aquí tenemos un ejemplo claro de la desobediencia y las consecuencias que le trajeron a Saúl fueron terribles, ¿verdad? Como hemos estudiado la palabra de Dios y sabemos cómo terminó Saúl lamentablemente por desobediente. En este tiempo Dios nos manda a nosotros de la misma manera a acabar con el amalecita, a acabar con aquellas cosas que antes nosotros hacíamos. En el pasado, antes de venir a Cristo, nosotros éramos desobedientes a Dios, teníamos tantas cosas en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, tanta maldad había en nuestro corazón que Dios quiere que desarraigamos todo eso, que lo quitemos todo eso que había en nuestro corazón y que dejemos a Dios obrando en nuestra vida para quitar todas esas cosas que antes teníamos como ataduras. Teníamos muchas ataduras cuando no conocíamos del Señor, pero Dios dice que Él quiere un corazón limpio, un corazón agradecido, amén. Entonces tenemos nosotros que quitar todo el anatema que está ahí en el corazón, quitarlo de raíz, dice la palabra de Dios, y no dejar nada ahí adentro. ¿Verdad que antes en mi corazón había odio, había rencor, había tristeza, había soledad, había enfermedad, todo eso, ¿verdad? Porque el corazón se enferma con tantos problemas o cosas y entonces todo eso tenemos nosotros que sacarlo, despojarnos de todo eso, entregarlos a Dios todas esas cargas. Amén. Que Él dice su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Amén. Pero tenemos nosotros que ser obedientes, sacar todo eso, todo ese pecado que había en el corazón de nosotros, ¿verdad? Como hay tantas cosas que nos atraían en el pasado. Todo eso tiene que salir de nosotros, no dejar nada del anatema, destruirlo todo. Pero vemos acá el caso de Saúl, que él fue desobediente a la palabra de Dios y cuanto que Samuel le dijo, está atento a la palabra de Jehová y presta atención, le dijo, escucha, presta atención y obedece. Y es lo que Dios también manda, ¿verdad? Dice, si me amáis, obedeced mi palabra. Es lo que Dios dice, ¿verdad? Si me amáis, obedeced mi palabra. Dice, está atento a mi voz. Escucha, dice, oye pues Israel, está atento a escuchar al Señor. Estemos atentos a escuchar al Señor. El Señor dice que Él es un solo Dios y que Él quiere que nosotros lo amemos a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Eso es lo que Dios pide de nosotros, amén. La obediencia. Fíjese, cuando Dios puso a Adán en el huerto, le pidió obediencia nada más. Le pidió que no comiera de ese árbol que Dios le dijo. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. ¿Verdad? La obediencia es muy importante para obtener la bendición de Dios. Si nosotros somos obedientes, vamos a alcanzar esas promesas preciosas que Dios tiene para nosotros, hermana. Porque si una persona es desobediente, está en los caminos de Dios, pero no obedece a la palabra de Dios, muere, va a morir y se va a perder. Pero una persona que está luchando, caminando cada día con el Señor, pidiéndole guianza a Dios cada día, obedeciendo la palabra de Dios, rechazando las tentaciones que llegan a su vida,
un día vamos a partir, pero nos vamos con el Señor Jesucristo, amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos obedientes y que no vayamos a ser como Saúl, desobediente, que no atendió. Dice, ¿acaso Dios se agrada tanto en los sacrificios, en los holocaustos, a que obedezcamos la palabra de Dios? Es mejor el obedecer que el Amén. sacrificio. Aleluya. La desobediencia de Saúl lo llevó a perder mucho por no haber obedecido el mandato que se le había dicho que fuera a hacer. Saúl perdió su reinado y Jehová puso otro rey, eligió a otra persona. Así también es para con nosotros. Un pastor o un evangelista, un profeta que no obedece la palabra del Señor puede ser cortado, puede ser quitado por haber desobedecido la palabra de Dios, como lo fue Saúl. Fue quitado y su reino fue entregado a otro que dice la palabra mejor que tú. Así es que usted y yo tenemos que obedecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos, el Señor va a preparar otro aún mejor, más que nosotros. Vamos a ser quitados porque Él es el que pone y el que quita. Así todo hombre y mujer, guerrero de Cristo, Amén. que estás oyendo en esta hora, la palabra es para ti. Tienes que obedecer, escuchar la voz de Dios, ser obediente a esa voz, hacer lo que el Señor te está diciendo para que tú sigas caminando en lo que Dios te ha puesto a que hagas. Amén. ¿Cuál fue el error de Saúl? El no escuchar y el no obedecer. Por eso fue desechado del reino. Y Jehová buscó otro en su lugar. Ahora vamos a ver lo que es que el beneficio que trae la obediencia. Noé escuchó la voz de Dios en medio de un pueblo malvado, terrible, pero él era obediente, era justo y escuchó la voz de Dios que le dijo: hazte un arca. Porque Dios dijo que iba a raer todos los hombres de la tierra. Se había arrepentido de haber hecho el hombre por el pecado, por la maldad. Pero Él está diciendo: hazte un arca. Y Noé obedeció, hizo el arca. Él y su familia se salvaron. Por la obediencia se salvó. Por la obediencia obtendremos nosotros la salvación. Amén. Si obedecemos hasta el final, si caminamos en la obediencia, escuchando la voz de Dios y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. El obedecer es la clave para que tú tengas la salvación. La obediencia es la clave para que tú sigas caminando en el ministerio que Dios te ha dado. Obedece a Dios, escucha la voz de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo, deja que susurre tu oído el Espíritu Santo y Él te diga lo que tienes que hacer, pero haz lo que Él te está diciendo. Ve y haz esto, ve, dile a esta persona esto. Tienes que escucharlo, tienes que obedecerlo, buscar más de Dios, buscar la presencia de Dios hasta encontrar y escuchar la palabra y obtener revelación de lo que tú tienes que hacer. Amén. Saúl se desenfocó, se desesperó. Él no esperó el tiempo que le estaba diciendo Samuel: espera. Porque el que iba a hacer el sacrificio era Samuel, el profeta Samuel, no era él. Y la desesperación lo llevó a cometer un acto desastroso. Ese es el problema hoy en día, que el hombre y la mujer de Dios se está desesperando cuando Dios te está diciendo: espera, no es tu tiempo, sigue esperando porque el tiempo de Dios va a venir, pero sigue tú esperando ese tiempo allí. Amén. Hay que enseñarnos a esperar. Espera en Dios, espera que hasta que Él venga y te diga: ya llegó la hora. El tiempo de Dios es perfecto. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Él no supo esperar el tiempo de Dios. Él se desesperó y él fue a hacer ese sacrificio que no le correspondía.
Es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros como la iglesia. Enséñate a esperar. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Hicieron un acto de desobediencia, haciendo un juego. Haciendo un juego extraño delante de Dios. ¿Y qué pasó? Que los mató la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no era un juego conocido a él. Un sacrificio que no le agradó a Dios. Y Saúl hizo un sacrificio que no le agradó a Dios. Por desesperado, por no esperar. Hay un mensaje acá que nos está diciendo: enséñate a esperar. Enséñate a esperar. Espera el tiempo de Dios. Porque Dios siempre llega en el momento preciso, en la hora exacta, cuando debe llegar. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, amén. Hay que caminar, iglesia, todo oyente que me estás oyendo, hay que caminar en la obediencia para llegar a ser grandes como los que están escritos aquí. ¿Por qué son mencionados? Porque ellos fueron obedientes. Abraham fue obediente a la palabra de Dios. Sí, deja tu tierra y toda tu parentela, sal de ahí, obedeció. Sí, salió de ahí. Y son hombres mencionados aquí en la Biblia por la misma obediencia que tuvieron hacia Dios. Si usted quiere ser grande en el caminar del Espíritu de Dios, caminar en este camino, sea obediente a la voz de Dios. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Si usted quiere tener revelación de la palabra, crecer en el Espíritu, avanzar día con día, escuche la voz de Dios. Sí, amén. Porque es mejor el obedecer que el sacrificio y escuchar. Atentamente, esté usted atento a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere que haga. ¿Quiere ser usted reconocido en el Espíritu? Que los demonios reconozcan quién es usted. Obedezca la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros no obedecemos a la voz de Dios y queremos, cuando vamos a echar fuera a un demonio, que el demonio conozca la voz, y el demonio dice: yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. No podemos hacer nada sin la obediencia. Yo no puedo ir a orar por alguien que está endemoniado y echar fuera a los demonios porque no tengo obediencia. El demonio no se va a sujetar y no va a salir, porque en mí no hay obediencia. Y es necesario que nosotros, como pueblo del Señor, estemos atentos a la voz de Dios, a caminar en esa obediencia que nos está pidiendo la palabra. Muchos hoy en día quieren ser reconocidos en el mundo del Espíritu, pero no hay obediencia, y sin ella no vas a ser reconocido en el mundo del Espíritu. No te vas a dar a conocer. ¿Por qué? Porque no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme Él quiere que tú camines. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Vamos a ver a otro también, Sansón. Mi hermana, ¿puede leer la historia de Sansón? Sí. Vamos a leer en Jueces 16, 21. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Por la desobediencia pasó todo eso que está mencionando la Biblia, porque no obedeció a lo que se le dijo. Y así es hoy en día. Muchos hoy en día están pagando el precio de la consecuencia del no haber obedecido. Muchos hoy en día pueden estar tal vez en el hospital o en una silla de ruedas o X razón. ¿Por qué? Porque no obedeció la voz de Dios, porque no estuvo atento a escuchar la voz de Dios, porque no quiso caminar en obediencia y en santidad. El obedecer, amado oyente, el obedecer es algo que te va a acercar a Dios. Amén. Si tú llegas en oración, buscas a Dios en la oración y vas
con la obediencia, con un corazón contrito y humillado, tú vas a encontrar al Señor ahí. Porque estás humillando el corazón, estás obedeciendo. Pero si tú llegas con una arrogancia, Él no te va a escuchar. Es necesario obedecer a lo que Él quiere que tú hagas. Obedece. En la Biblia se nos dice que amemos a nuestro prójimo. Muchas veces no se está obedeciendo ese mandato. El obedecer es que nosotros estamos obedeciendo a los estatutos de Dios, a sus mandamientos. Estamos caminando en la obediencia. Estamos haciendo lo que está escrito. Esto que pasó fue en el tiempo antiguo, lo que pasó en la desobediencia de Saúl, en lo que pasó en la desobediencia de Sansón. Y hoy está pasando con muchos cristianos que no han aprendido a obedecer a Dios, que quieren vivir una vida mediocre en el Evangelio, sin escuchar la voz de Dios, sin buscar en las profundidades del Espíritu, para que el Espíritu Santo te traiga revelación. A través de la obediencia, el Espíritu Santo va a comenzar a manifestarte a tu vida, va a traer revelación y va a abrirte el oído espiritual. Por la obediencia llegaste a la presencia de Dios, llegaste a la oración y el Espíritu Santo va a descender porque conoce tu corazón que hay obediencia, que obedeciste, has llegado con una obediencia a los atrios. Entonces traerá el Espíritu Santo revelación. Te va a comenzar a abrir el oído espiritual, los ojos espirituales, y vas a comenzar a oír en el Espíritu, y vas a comenzar a ver en el Espíritu, a hablar en el Espíritu, adorar en el Espíritu. ¿Por medio de qué? De la obediencia que viniste a Él en obediencia. Sometiendo la carne a la obediencia, diciéndole: enséñame a obedecer, enséñame a esperar en ti. Porque eso es lo que hoy en día nos ha pasado a muchos, que nos hemos equivocado. Yo me equivoqué anteriormente muchas veces. ¿Por qué? Por desobedecer, por no obedecer la palabra del Señor y por no esperar. Me desesperé. Y la desesperación te lleva a hacer cosas desagradables, cosas que no le agradan a Dios, cosas que Él no te ha pedido que hagas. Es necesario, amado oyente, que usted esté atento a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que Él quiere que usted haga. Pedir esa dirección al Señor. Tomamos decisiones a veces apresuradamente sin consultarle a Dios. Consúltele, amado oyente, a Dios lo que usted va a hacer y aprenda a escuchar. Espere, no tome decisiones apresuradas. Muchos hoy en día están haciendo sacrificios, pero sin obediencia. Un sacrificio que está anulado. No hay obediencia, no sirve de nada si yo vivo en ayuno y no tengo obediencia. Dios no le agrada eso de mí. Él no se complace en ese sacrificio mío. ¿Por qué? Porque no va de la mano con la obediencia. No está caminando juntamente los dos. Entonces mi ayuno es anulado delante de Dios. Necesitamos obedecer. No hagas un sacrificio simplemente para cubrir un pecado, porque no te funciona. No funciona así. La obediencia. Obedecer. Hoy en día se están haciendo sacrificios para cubrir pecado. Pero si no hay obediencia en tu corazón, si no te has arrepentido de lo que hiciste para empezar un sacrificio, tu sacrificio es anulado. Es anulado. Necesita que el ayuno camine junto con la obediencia para que sea grato delante de los ojos de Dios. Porque sin eso estamos perdidos. Podemos estar aguantando hambre todo el día, pero no hay obediencia. Ese sacrificio no llegó hasta el Padre, sino que se quedó en el techo de tu casa. Amén. Poderoso nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Él pide de nosotros obediencia, amén. Eso es lo que el Señor quiere, amén. Dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón, amén. Amén. Porque ahí en nuestro corazón es lo que está todo lo malo que nosotros a veces vamos aguardando, y Dios eso es lo que quiere, cambiar nuestro corazón. Mire cómo, hermana, usted estaba ahí hablando acerca de
la obediencia de Abraham, ¿verdad? Un hombre Amén. muy bendecido, muy próspero, porque él obedeció la palabra de Dios. Aleluya. Abraham antes, él era un idólatra. Amén. Él adoraba a los ídolos, hacía ídolos y todo, y vendían ídolos, ¿verdad? Pero cuando él se da cuenta del verdadero Dios, él dejó todo eso y él siguió la voz de Dios y Aleluya. obedeció a Dios. Y desde que él obedeció a Dios, Abraham se le cambió el nombre, porque antes se llamaba Abraham, y luego se le cambió el nombre por el de Abraham, padre de multitudes. Imagínense, Dios le cambia el nombre. Dios nos ha cambiado nuestro nombre también. Aleluya, Así es, gloria amén. a Dios. Imagínense, desde ese entonces que él escuchó la voz de Dios, le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Mire, en el Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Él obedeció a la palabra de Dios, y Dios le dio bendición, le dio hijo, amén, le dio el hijo de la promesa, que es Isaac. De ahí, de ese hijo, viene nuestro Señor Jesucristo, también Amén, esa línea aleluya. mesiánica, amén, donde nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Mira cómo, por la obediencia de un hombre, hermana. Amén, aleluya. Imagínense todas las bendiciones, ¿verdad? Y todas las naciones han sido bendecidas por medio de este hombre que es el padre de la fe, dice la palabra, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra Amén, de Dios. aleluya. Ahí tenemos a Noé también, mi hermana, como ¿verdad? Dios le mandó a hacer esa arca y él fue obediente y la hizo, amén. Y entonces él se salvó, él y su familia también, amén. Por medio Él de y la su familia obediencia. fueron salvos, dice la palabra de Dios, Aleluya. amén. Por medio de la obediencia, Ujú. él se salvó de aquel diluvio. Aleluya, Gloria a bendito Dios, nuestro bendito Dios. el nombre de Dios. Amado oyente, les invitamos a que seamos obedientes. Si usted quiere ser bendecido, obedezca. Abraham Aleluya. fue bendecido, ¿por qué? Porque obedeció a Dios. Amén. Noé fue bendecido con salvarse porque obedeció a Dios. Sí, Nuestro amén. Señor Jesucristo vino aquí obedeciendo un mandato del Padre. Amén, Y, aleluya. y llevó ese mandato hasta la muerte en humildad, en obediencia. Eso nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que ser obedientes, porque nosotros tenemos que ser como Él. Amén, aleluya. ¿Qué dice la Biblia de Él? Que era manso, dice, tardo en airarse. Ujú. También nosotros tenemos que aprender a ser también así. A ser tardos en enojarnos, en perdonar a aquellos que nos ofenden, obedecer la palabra. Aquí en la palabra se nos está diciendo que tenemos que perdonar, que tenemos que amar. Amén. Y esa es la obediencia, perdonar a aquel que nos ofende, amar aún a nuestros enemigos, Amén, sí. amar a nuestros prójimos. Y esa es la obediencia que tenemos de tener nosotros, es hacer la voluntad, hacer lo que está aquí en la Biblia. Ponerla por obra, mostrar esa obediencia, que estamos amando, que estamos perdonando, que estamos ayudando al prójimo. Aleluya. Hacer nosotros obras, que se vean las obras que estamos haciendo, que se vea nuestro fruto de la obediencia. Ujú. Tenemos que hacer que se vea ese fruto de la obediencia, que estamos obedeciendo a lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, como el que está también diciendo mi hermana de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 3:17. Amén. Está hablando el Padre de su Aleluya. Hijo. Mire, está dando testimonio de la obediencia de su Hijo. Dice Mateo 3:17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Qué Gloria a Dios. maravilloso, amado oyente. Imagínese que el Señor diga de nosotros que se complace con nuestra obediencia. Es algo precioso, Qué hermana. hermoso, qué bonito, hermana. Sí, maravilloso. Amén. Imagínese de que Sansón se le dio, hermana, se le dijo: este niño va a ser nazareo, este niño se va a cuidar, se va a guardar, es apartado para Jehová. Y resulta que el niño se hizo bien desobediente, ¿verdad? Pero Se mire a apartó. nuestro Señor Jesucristo.
Este es mi Hijo Aleluya. amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Gloria Amén. a Dios. Y bueno, Sansón se arrepintió, ¿verdad? Al final le pidió, oró a Dios y tomó venganza de los enemigos, pero llevó una vida de desobediencia y tuvo consecuencias feas, ¿verdad? Imagínense, le sacaron los ojos, lo pusieron a estar moliendo ahí